la victoria has dado ya. Poderoso Santo Dios, reinas con autoridad. Con tu pueblo tú estás, la victoria has dado ya. Poderoso Santo Dios, reinas con autoridad. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí, no temerás. Mi corazón, mis fuerzas vienen del Señor. Todo mi ser en ti confía. Tú eres la roca, Señor. Glorioso, eterno, pan de vida, Dios de mi salvación. Con tu pueblo tú estás, la victoria has dado ya. Poderoso Santo Dios, reinas con autoridad. Con tu pueblo tú estás, la victoria has dado ya. Pero a veces también tenemos que pedirle permiso a Él. Ay, ay, ay. Hace unos días atrás estábamos platicando con mi esposa que muchos de nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Tenemos el deseo de hacerlo, pero siempre hay algo que nos lo impide. A veces es la haraganería, a veces es la arrogancia, a veces es la falta de deseo, o a veces simplemente estoy demasiado ocupado y no puedo hacer lo que Dios me envió a hacer. Existen muchos factores que pueden influir, hermano, en nuestro caminar cristiano, pero no se preocupe. A todos nos pasa, pero algo que dijo nuestro Señor Jesús es que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Esto es interesante, hermano, porque ¿qué va a pasar después del fin? Ya no va a estar con nosotros. Y es que lo que pasa, hermano, es que ya vamos a vivir en Él, porque en Él nos vamos a mover, porque en Él vamos a ser, porque vamos a ser un linaje de Él. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Y ya no será Él solamente una fuente de vida eterna para nosotros, sino que nosotros vamos a ser parte de esa agua que sale de esa fuente de bendición. Cuando Dios nos muestra algo a nosotros, los que predicamos, siempre lo relacionamos con lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Y a veces leemos otros versículos y luego se viene a la mente lo que el Señor nos mostró. Y es que usted se ha dado cuenta que nosotros hemos estado hablando de los piadosos, esos hombres que son mal vistos en la Escritura por todos los cristianos. Es más, a veces usamos su nombre de una forma despectiva. Vos pareces fariseo, le decimos a alguien que tiene una actitud que nosotros creemos que está mal. Porque prácticamente estos hombres llamados los piadosos se portaron mal con nuestro Señor Jesús. Se portaron mal cuando Él puso un pie aquí en la tierra. Cuando esa divinidad maravillosa se paró y empezó a hablar de las cosas maravillosas que Él había aprendido en la escuela del Padre. Y es que estos hombres habían aprendido de la escuela de Moisés. Por eso es que eran celosos de lo que ellos habían aprendido. Pero les faltaba ese ingrediente, hermano, que usted y yo tenemos. Y es que ellos no habían experimentado el nuevo nacimiento. Ellos habían aprendido del Padre por medio de la ley que le fue entregada a Moisés. Pero no entendieron que el Padre iba a cumplir su promesa de venir a esta tierra en cuerpo.
y que iba a venir porque era necesario darle vida al espíritu humano que estaba dentro del cuerpo de ellos. Y que solo a través de creer en nuestro Señor Jesucristo es que se alcanza a tener esa vida en el espíritu. Y después el Señor Jesús les deja una promesa, o nos deja una promesa, y es que Él iba a enviar a otro Paracleto para que los llevara a toda la verdad, a su Espíritu Santo, a ese maravilloso Espíritu que hoy mora en nosotros. Mire lo que dice el Señor en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es la Reina Valera 1960. Mire lo que sigue diciendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. 16:10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Calidad dirían los hermanos guatemaltecos. Pura vida dirían los hermanos costarricenses. Y al 100 dirían los hermanos mexicanos. Y es que dése cuenta que el príncipe que reina en este mundo ya fue juzgado. Ya fue condenado a vivir una eternidad en el infierno. Le fueron arrancadas las llaves de la muerte y del Hades, las cuales van a ser lanzadas al lago de fuego también, que es la muerte segunda, la cual usted y yo no vamos a pasar, porque ya Cristo la pasó por usted y por mí. Ahora, esto se merecía decirle al Señor, dele un aplauso, hermano, porque Él se lo merece. Él ha hecho todo eso por nosotros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Moisés enseñó la ley del Padre que tipifica el alma. Nuestro Señor Jesús, la ley del Hijo que tipifica el cuerpo. Y el Espíritu Santo está enseñando la ley del Espíritu. Y esto fue lo que estos hombres, los piadosos, no entendieron. Ellos no llegaron a comprender que había una vida mejor que la que estaban llevando. Ellos no entendieron que se estaba cerrando un ciclo y se estaba abriendo otro, en el cual la puerta de entrada era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6 y 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahora que nosotros ya entramos por esa puerta de salvación, la cual te invito, querido amigo que nos escuchas, que debes de entrar para poder vivir una vida de acuerdo con los parámetros de nuestro Dios. Y nosotros que ya estamos dentro, ya estamos bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu, la ley de la libertad. Miren lo que dice Pablo a los romanos. Romanos 1:8. Pues ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta cómo el mismo Padre Celestial nos enseña que la vida del cristiano es una evolución y que no debemos de quedarnos solamente con los rudimentos de la doctrina, sino que debemos de avanzar hasta que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad? Eso dice la palabra del Señor. De ahí que estos hombres, los piadosos, se quedaron nada más con el conocimiento de la ley de Moisés, y en su afán de conocer más, llenaron ese conocimiento con costumbres y tradiciones, y eso los llevó a que vivieran una vida en hipocresía. Y eso no queremos nosotros, los que nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros lo que queremos es vivir una vida en la verdad. Yo no sé si usted escuchó la oración que el Señor puso en el corazón de mi esposa, pero eso es prácticamente lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros nos volvamos hacedores de esta palabra, que vivamos en espíritu y en verdad. Alguien me dijo: usted como que está peleando con el mundo, porque todo le parece mal. No le gusta la Navidad, no le gustan las celebraciones que hay en todo el año, no le gusta que se posteen fotos de los hombres que predican en las redes sociales porque alimenta la idolatría. Y me empecé a reír. ¿Y usted cómo lo sabe?, le dije. Porque lo oigo, me dijo. Entonces le dije, si me oye, se habrá dado cuenta que sí hay una que sí me agrada, y es a la que mayor entusiasmo le pongo y espero, y es la Santa Cena. En lo que la gente se pone triste hipócritamente una vez al año recordando la muerte de nuestro Señor Jesús, e hipócritamente se dan regalos a fin de año, porque después de eso pasan peleando todo el año, hermano. Todo el resto del año pasan en discusiones. Pero nosotros celebramos 12 veces al año la resurrección y vida eterna que nuestro Señor Jesús nos dejó para que viviéramos, porque Él no murió, sino que venció a la muerte, y con esa muerte enjuició al que reina en este mundo, o sea, al diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si nosotros decimos que vivimos de acuerdo al Espíritu, toda nuestra vida tiene que ser gobernada por la ley del Espíritu. Se pone más cardíaca la cosa, ¿verdad? Es más, solo alguien que vive en el Espíritu puede aceptar el señorío de nuestro Señor Jesús. Dice Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, todo lo que nosotros leamos, veamos, vivamos, tiene que ser transformado en nosotros en algo espiritual. Pablo nos muestra que hay diferentes cuerpos. Hay un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal, pero que cada uno de ellos tiene su propia gloria. Una es la gloria del cuerpo y otra es la gloria del cuerpo una es la gloria del cuerpo celestial y otra la gloria del cuerpo terrenal. Una es la gloria de la luna y una es la gloria del sol, dice la palabra. Entonces, todo lo que a nosotros nos debe de incumbir en este camino debe de ser espiritual. Y la Biblia nos enseña que hay varias cosas que son espirituales. Muchas cosas, hermano.
que yo considero que no nos daría el tiempo para hablar de todas ellas durante todo el año. Pero vamos a hablar de acuerdo a como el Espíritu nos guíe. Porque hay dones espirituales, hay sangre espiritual, hay alimento espiritual, hay comprensión espiritual. Hay pensamientos espirituales, hay un lenguaje espiritual, hay una semilla espiritual, hay un hombre espiritual. Y así hay muchas cosas espirituales, hermano, que nosotros vamos a experimentar si vivimos en el Espíritu. Entonces, hay algo que es espiritual y de eso es que le quiero hablar en esta hermosa tarde. Y es de esto, mire hermano. Aleluya. La roca espiritual. La roca espiritual. Esta roca es maravillosa, hermano. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Se da cuenta que hay una bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquí vemos la claridad con lo que la Escritura dice que debería de ser el centro de todo lo espiritual. Y es que todo nuestro caminar debe de ser cristocéntrico. No hay de otra, hermano. Lugar donde no se mencione el nombre de Jesucristo es de poner las antenitas de vinil, como dicen por ahí, y tenerlas bien paraditas, hermano. Porque Cristo es el centro de todo lo que nosotros debemos de tener. Si está en Cristo, entonces es del Espíritu. Y si es del Espíritu, lo tenemos que nosotros vivir, lo tenemos que nosotros aceptar, y no hay de otra, hermano. Si en una celebración en donde dicen adorar a Dios y usted no escucha la palabra Jesucristo, es de poner los pies en remojo, hermano, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir y así buscar el centro de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Porque en Él está constituido todo. En Él está la sabiduría, en Él está la salvación, la plenitud de la deidad de nuestro Padre Celestial está en Él. Es que esto es lo hermoso del Evangelio. Mire lo que dice Pablo a los de Colosas o a los colosenses. Capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente. Esa palabra corporalmente, hermano, póngale atención y aguárdela en su corazón. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Ahora usted sabe que todo, hermano, todo lo que le pasó al pueblo de Israel fue dejado como ejemplo para nosotros, dice Pablo, para que no codiciemos lo malo. Entonces, a Moisés se le dio una instrucción de la cual nosotros sacamos una gran enseñanza. Y es que en este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, muchos de los nuestros han sido sometidos a un desierto.
Y muchos de ellos están sedientos. Y a veces es difícil encontrar esa agua que sacie nuestra sed. Y lo más crítico es que a veces, en lugar de buscar lo espiritual, siempre nos vamos a lo que es material. Mire lo que dice Números capítulo 20. Mire lo que dice 21. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. 2. Y no había agua para la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Cuando usted lee o sigue leyendo, se da cuenta que esta tierra fue llamada Meriba y que su significado es contienda. Ahora, si usted lee esto literalmente, aquí hay una roca y hay un grupo de personas que tienen problemas. Y es que si no se bebe agua, hermano, el ser humano se deshidrata y puede llegar a morir. Creo que si mal, y no estoy seguro, hermano, o equivocado, no sé, creo que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. O sea que si alguien está en el desierto y no bebe agua, se muere. Dicen los estudiosos que nosotros debemos de beber aproximadamente 2 litros de agua al día. Esto nada más lo estoy usando como material didáctico para darme a entender. Pero aquí hay algo que quiero que vea, y es que este pueblo no le agregó fe a esto que ellos estaban viviendo. Entonces, lo que nos va a ayudar a que las cosas que nosotros veamos o estemos viviendo es que si les agregamos fe, esa fe nos va a trasladar a que vivamos en el Espíritu. Este pueblo no le aplicó fe a eso que les tocaba estar pasando. Mire lo que dice Pablo a los hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Ahora, esto que estás viendo aquí fue lo que le pasó a estos hombres llamados los piadosos. Ellos no pudieron obtener un espíritu de revelación porque no tenían fe. Tomás fue uno de los que, a pesar de haber vivido con nuestro Señor Jesús esos grandes milagros y esas grandes maravillas que el Señor hizo, y que estuvo al momento que Lázaro había muerto, y que dijo a sus discípulos que fueran ellos también para morir junto con él, fue el mismo que dijo: si no meto mi dedo en sus llagas, no creeré. Mira lo importante de nuestra fe. ¿Y por qué te hago ver estos 2 escenarios? Porque la falta de fe no nos deja ver a la roca que es Cristo. Nuestra falta de fe no nos deja ver a esa roca que es nuestra roca de salvación.
Por eso es que a veces miras a personas que les hablas y les hablas del plan de salvación y no creen, porque les estás hablando al alma y no al espíritu. Porque cuando tú le hablas al espíritu, ese espíritu empieza a cobrar vida. Porque de la roca que es Cristo siempre sale agua que da vida. Siempre va a salir agua que da vida. Por eso lo terrenal debe de ser trasladado al ámbito espiritual. Y eso viene solamente por medio de la fe, hermano. Cuando tú lees la historia de la samaritana, te das cuenta de que también hay elementos terrenales que nos dejan ver la importancia de aplicar fe a lo que leemos en el Antiguo Testamento, así como lo vimos en el Nuevo Testamento, así como lo vimos en el Antiguo. En el caso de la samaritana, tú miras una vez más al sediento, a ese hombre o mujer que está cargado con una infinidad de problemas, hermano, quizá con angustias, con desprecios, si tú quieres, y que salimos a buscar esa agua que nos quite la sed. Esa era la costumbre de las mujeres de aquel tiempo. Era una costumbre terrenal el salir a buscar el agua. Pero esa mujer se topa con la roca de salvación. A veces nosotros mismos nos podemos tropezar con esta roca en el camino, porque quizá hemos dejado a un lado nuestro primer amor. Pero nos tropezamos con la roca y en lugar de honrarla, empezamos a discutir con ella. Pero en la contienda, en esa contienda que se tiene de tanto hablar, se manifiesta el poder de la palabra de Dios y se descubre lo más profundo del corazón de la samaritana. Y es porque la roca espiritual emana la bebida que va a saciar nuestra sed. Esa agua que nace para vida eterna. Por eso cuando nosotros leemos estos pasajes y le aplicamos fe, empiezas tú a ver esas historias y empiezas a ser partícipe de las mismas. Y empiezas a ver aquella roca que se apareció en la tierra de Meriba, y aunque era terrenal, por la fe que tú le pones, empieza a convertirse en algo espiritual. En algo espiritual que empieza a saciar tu sed. Aquella mujer no le entendía a nuestro Señor Jesús. Como muchos de nosotros todavía no entendemos por qué estamos pasando situaciones adversas. Si yo soy hijo de Dios, soy nacido de nuevo, ¿y por qué estoy pasando esta situación? A lo mejor has dejado de ver lo espiritual. A lo mejor has bajado tu mirada y has puesto tus ojos en lo que estás viviendo. Aquella mujer le dice al Señor, dame de esa agua. Mira lo que le dice Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. De ahí la importancia de que nosotros veamos esta roca espiritual.
porque de ella emana esa agua de la palabra para que seamos una iglesia espiritual y que dejemos lo terrenal. Para que nos volvamos en una iglesia que no puede callar lo que ha vivido. Una iglesia que no puede callar lo que está viviendo. Una iglesia que no puede callar lo que va a vivir. Mira lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta mujer que muchos la desprecian, porque dicen que para hablar de la samaritana, mejor no hablamos nada. Pero si tú la miras como la iglesia, como esa iglesia que poco a poco fue dejando a un lado su primer amor, y que se fue en busca de ese amor a las cosas que ofrece el mundo, la vas a ver como una iglesia que desea ser restaurada. ¿Cuántos de nosotros como iglesia de Jesucristo no estamos en esta condición? Pero si hoy dejamos de ver lo terrenal y empezamos a ver lo espiritual, vas a desear el agua pura de la palabra, como esta samaritana. Porque te vas a arrepentir de lo malo que estás haciendo. Te vas a enamorar perdidamente de tu Señor y Salvador. Y te vas a convertir en una iglesia evangelizadora, una iglesia adoradora en espíritu y en verdad, una iglesia que está bebiendo de la fuente que da vida y que no puede callar lo que ha visto y oído. Esta mujer, hermanos, se fue rápidamente a decirles que había visto a un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. Mira, querido hermano, Dios sabe lo que has hecho. Para Él no hay nada oculto. Es más, Él sabe que tú dices que estás bien. Pero hay algo que aprisiona tu pecho en esta tarde, porque ya no aguantas. Pero Él te dice esta tarde: venid a mí, que yo te haré descansar. Mira, hermano, a veces tenemos muchos argumentos humanistas que nos hacen estorbo por todo el engaño que hay en toda la tierra. Tinieblas han caído sobre la tierra, pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la tierra también. Esa operación de error que hay en toda la tierra, lo único que quiere es ocultar la verdad, que solamente hay un camino y que esa roca espiritual es el camino, la verdad y la vida. A veces pienso que por el mucho conocimiento que se le ha impartido a la iglesia, esta se ha vuelto una iglesia que por todo discute y que discute por sus argumentos teológicos que tiene. Y nos cuesta escuchar lo que Dios está diciendo por medio de su trompeta. Y es que nuestros propios pensamientos han entenebrecido nuestro entendimiento como aquellos hombres piadosos, y la verdad no podemos callar. Porque nosotros creemos que tenemos la razón. Ahora, esta mujer se me figura que dejó su cántaro a un lado
y así logró escuchar la voz de Dios. Eso me da a entender, y lo quiero entender de esta manera. Y es que como aquel ciego que estaba junto al camino, tuvo que dejar el manto que lo cubría y luego fue a recibir su milagro. Así estaba la samaritana. Como hay mucha iglesia en este entonces, ese cántaro puede tipificar todos esos argumentos humanistas que tiene la iglesia. Y mientras no los hagamos a un lado o los bajemos al lugar que tiene que estar, muy difícil será que se nos diga el día y la hora de su venida. Esta mujer fue una de las pocas que oyó que Jesús era el Mesías, y aún así no lo entendió. Mira lo que sigue diciendo la historia, Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Literalmente a esta mujer se le dijo que Él era el Mesías. Ella dijo: sé que el Mesías viene y nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy. Y a pesar que se le dijo, no lo difundió. Porque ella dijo: ¿no será este el Cristo? A la iglesia se le ha dicho que el Señor viene, y se le ha dicho que el día y la hora nadie lo sabe. Pero Él dice que quien lo sabe es el Padre. Entonces sus discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Señor Jesús tenía los pies sobre la tierra, pero la atmósfera que lo rodeaba era espiritual. Mientras Él hablaba, ellos le entendían que ni aún el Hijo lo sabe, pero en el ambiente espiritual Él sí sabía el día y la hora. De ahí la importancia que dejemos todo argumento humanista y vivamos una vida en el Espíritu. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta hermosa tarde-noche? Isaías dice que debemos de confiar en el Señor, porque en el Señor tenemos una roca eterna. Entonces nuestro caminar debe de ser en fe por fe y para fe, y debemos de caminar como viendo al invisible, porque de otra manera pereceremos en el desierto, como le pasó al pueblo de Israel y como a esta mujer samaritana, que diciéndole que Él era el Mesías, no creyó. La venida de nuestro buen Dios está cerca, bien cerca. Pero Él viene por una iglesia que esté ardiendo en el Espíritu Santo de Dios. Él viene por una iglesia que vea y lea y entienda la Escritura en el ambiente espiritual. Él no viene por una iglesia que se sepa los 66 libros de memoria. No viene por una iglesia que esté llena de sabiduría terrenal y diabólica. Él viene por una iglesia sin mancha e irreprensible. Él viene por una iglesia que cuando oiga la palabra de Dios pueda bajar la cabeza y decir:
Mi Dios me está hablando. Pero por los argumentos humanistas que tenemos y por toda la teología que al hombre se le ha metido en la iglesia, ahora esos pensamientos humanistas están permeando el corazón de la iglesia. Tocar trompeta en Sión. Ese es el mandamiento que tenemos. Y seguiremos tocando trompeta en Sión, porque la venida de nuestro buen Dios está cerca. Qué lindo es que te den un diploma. Tengo varios. Qué lindo es que te vistan de sotana y te pongan y que te den un título donde ya eres teólogo en la palabra de Dios. Pero qué bonito es vivir experiencias en el Espíritu de Dios. De ahí la importancia de los frutos del Espíritu. Amada iglesia de Dios, tenemos un mandato que hacer. Tenemos un mensaje en la boca que decir. Y no callaré, dijo el salmista. No callaré, dijo el salmista. Y seguiremos pregonando lo que el Señor quiere que digamos.